Las mega evoluciones siguen dando de qué hablar y muchas de ellas, al menos más de la mitad, tienen distintos mazos muy variados que están funcionando muy bien para competir. Y Mega Absol pues es una carta de este grupo, ya que actualmente cuenta con dos mazos que están bastante bien posicionados, uno junto a Hydreigon y el otro junto a Darkrai. Pero en esta ocasión pues te traigo un tercer mazo que se está haciendo muy popular en los torneos actualmente y se trata, como ya vieron en la miniatura, de Absol con Nihilego y mucho veneno. Además quiero inaugurar una nueva sección en el canal, ya que este mazo actualmente es el top 1 en porcentaje de victorias en todos los torneos. Así que nuestro objetivo de hoy realmente va a ser, muy aparte de probar el mazo evidentemente, es si este mazo realmente es bueno o está pasando por el efecto Gudra. Que por cierto, voy a inaugurar el efecto Gudra, no es la primera vez que pasa algo así. Básicamente lo que pasó con Gudra es que se posicionó como el top 1 en porcentaje de victorias en torneos. Todo el mundo lo estaba recomendando, que es buenísimo, que por aquí, que por allá. Yo cuando lo probé, muy emocionado, entusiasmado de probar a Gudra y tal, y resulta que era una auténtica basura. Y pues dicho y hecho, al pasar los días, pues ya ahorita el porcentaje de victorias de Gudra está totalmente sepultado, porque evidentemente no se podía ocultar que era mal mazo. Entonces a raíz de eso me encantaría hacer una especie de temática en videos donde probamos actualmente el mazo con mejor win ratio de todos y podemos probar si está inflado sus estadísticas o realmente es bueno el mazo. Y seguro te estarás preguntando, pero ¿cómo puedes inflar las estadísticas si son gente que juega en torneos y tal? Y la respuesta es que no todos los torneos son competitivos. Hay torneos que son memes, hay torneos que son muy pequeños, hay torneos que son privados, muy limitados el acceso a la gente, hay torneos que tienen reglas específicas de solo llevar tales y cuales cartas, por lo que todo eso puede influenciar en el porcentaje de victorias de un mazo y pretender venderte la moto, ¿no? Como que sí está buenísimo, pero en realidad no tanto, ¿ok? Y bueno, después de este mucho texto, espero que me comenten en los comentarios si a ustedes les gustaría esto y pues vamos a ver el mazo de hoy. La estrategia de este mazo es realmente muy fácil. Se trata de aprovechar la campanita tocapelotas desde el comienzo para denegar cualquier pokebola o caramelo raro mientras cargas a Mega Absol. Nihilego para claramente aumentar nuestro daño por veneno, ya que queremos equiparle una flecha venenosa al Pokémon que tengamos en la zona activa para ir desgastando, además de que este veneno potencia muchísimo el daño de Mega Absol. ¿Eso es todo? Espero que les guste la idea del video de hoy y coméntenme si les gustaría verla en un futuro con otros mazos que se posicionen y tal, para ver si son buenos realmente. Los estaré leyendo en comentarios. Dicho esto, pues ahora sí, vamos a probar este mazo en las partidas de hoy. Bien, nos toca turno 2 con la campana. O sea, siento que los inicios a este mazo son bastante jodidos, ¿eh? Los inicios de este mazo creo que si pasas del inicio puede salir bien la partida. Vamos a ver qué tal nos va contra este mazo de lucha. Hitmonchan. Ok, felizmente somos turno 1, ¿eh? O sea, turno 1 pegando. Se pone el casco dentado, que no me va a debilitar, así que no hay problema. Bueno, eso sí me debilita, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver si conseguimos otro básico, por favor, te lo pido. No hay básico. XD, ¿no? Este es otro problema que podría tener este mazo, la verdad. El típico... Es que llevamos muy pocos básicos. O sea, son solamente 6 cartas de Pokémon, incluyendo 2 Pokéball y 2 Professor. Realmente son muchas cartas. Pero claro, he usado Professor y no me ha salido nada. Y él ahora usa Copiona. Uff. Qué fuerte, loco. Bueno, tenemos el último turno de vida. Porque claramente va a meter a Hitmonchan y nos va a meter un puñetazo en la boca. Uy, esa tarjeta roja me podría ayudar mucho, ¿ah? Vamos a ver qué sale. Helio, Mega Absol y Professor. Ok. Bien, estamos vivos, todavía se puede. Tenemos a Nihilego. Vamos a meter a Mega Absol porque aunque nos va a pegar 30 con el Hitmonlee, necesitamos ponerle la energía, ¿no? Tenemos doble Nihilego. Voy a pegar para que no pueda usar caramelo raro y para quitarle vida. Porque si él aquí mete la campana, se la debilito con Mega Absol. Es la única forma de que tiene para metármela. Y si le pega con Hitmonlee se va a envenenar, ¿no? Está bien, vamos a pegar. Vamos a pegar.
Perdón, con Hitmonchan, ¿no? Si pega con Hitmonchan se envenena. Profesor. Bueno, nos quedamos con la mano briqueada ahí con Helio. Está totalmente trancada esa mano. Pero podemos robar Profesor, podemos robar Copiona, ¿no? Podemos robar cosas. Tenemos a Guzma para quitar esos cascos, aunque realmente me da un poco igual. El problema acá es que si él tiene Rampardos ya, se lía parda. Vamos a usar esto. Tenemos otra campana y tenemos Guzma. Un poco tarde, ¿no? El problema va a ser eso, porque me voy a quedar a 120, me mata con Rampardos. Si ya tiene para evolucionar, estamos fuera. Ahora, si yo le pego acá, me va a pegar 30. Me puedo curar. Creo que vamos a hacer esto. Y supongo que esto, ¿no? Porque Hitmonchan es EX. Estoy improvisando, chat, porque estamos aquí en jaque, la verdad. Estoy tratando de que no evolucione a Rampardos, por lo menos hasta que me salga la tarjeta roja. Porque claramente lo tiene en la mano. Solamente que debe ser con caramelo raro. Ok, vamos a poner esto. Obviamente que seguramente nos va a pegar con Hitmonlee al Nihilego. O también puede retirar y pegar con Hitmonchan, pero Hitmonchan no debilita a Nihilego por su habilidad. No puede pegar súper efectivo, ¿no? La tarjeta roja aquí es la clave, chat. La tarjeta roja. O chica del centro Pokémon, ¿no? Chica del centro Pokémon también sería muy clave. Ahí está una. Bien. Vamos a hacer esto. Por si acaso Helio. Quiero usar a Guzma. De verdad que quiero hacerlo. Pero no puedo. De momento no puedo. Vamos a sacar a este Hitmonlee de aquí. Ya no me puede estar snipeando. Si evoluciona en Rampardos y pega, lo podemos debilitar, ¿no? Porque se va a quedar a 100, sí. Y si pega con Hitmonchan, pierde la partida, creo. Así que lo único que le queda es pegar con la campanita y se... Creo que estamos bien. Creo que ese Nihilego ahí está bien posicionado. Ahí está el caramelo raro. Obviamente ya sabíamos que tenía Rampardos. Ok. Pero le tenemos medio incómodo, ¿ah? Le tengo medio incómodo. La única forma sería que él me meta a Helio y luego tenga otro Hitmonlee, por ejemplo, ¿no? Esa sería su forma de ganar. Vamos a ver qué hace. Mete Sabrina. Ok, eso me jode, la verdad. Vamos a meter a la Chingling. Eso me jode un poco. Vamos a ver qué hace. ¿Meterá Hitmonchan? No creo, ¿no? Bueno, sería buena idea para él, sí. Es buena idea para él porque Hitmonchan tiene pues el casco dentado. Lo bueno es que tenemos Guzma. Ya no lo voy a sacar del mazo porque me acaba de servir para salvarme la vida, ¿no? Pero necesitaríamos ahora Helio, ¿no? Que traemos doble Helio. Así que no debería ser problema, ¿no? ¿O qué? Uf. También me puedo meter chica del centro Pokémon y tendría incluso más vida. Porque acá puede tener... A ver, si yo me meto esto, voy a quedar a 170, 150. Es que Guzma, parece que eres un inútil, ¿ah? Parece que eres un inútil, Maboy. Vamos a hacer esto. ¿Qué será mejor? Guzma. Es que quedo con más vida con chica del centro Pokémon, lamentablemente. Porque si tiene un Giovanni... Ahora, si tiene rojo, igual estoy fuera. Pero me hubiese gustado poder tener chance de utilizar a Guzma, ¿no? Profesor, fuera. Ok, ya sabemos su mano. Me olvidé que le puedo quitar cartas de partidario de la mano. Eso es bueno. Todo depende ya de si robó Helio o no. O a menos que él robe aquí de casualidad tenía rojo y lo robó y ya está, ¿no? Vamos a ver. Nos va a pegar un buen mamonazo aquí. Ok. 50-50, chat. 50-50. Perdimos el 50-50, no te lo puedo creer, loco.
O sea, literalmente tengo 4 cartas y 2 helios. Ahora, si yo le hubiese pegado, igual me moría, ¿no? Pero claro, le puedo pegar con Nihilego y ya está. O sea, le ganaba. Yo retiro aquí Nihilego y le mato. Pero perdimos el 50-50. ¡Yupi! Perfecto. Pues nada, vamos a esperar a ver si le da la gana de salir el siguiente turno. Si es que él ya no tiene helio en la mano, ¿no? Yo creo que sí lo va a tener. Bueno, eso le acaba de salir. Creo que no lo tiene. Estamos bien. Creo que estamos bien de momento. Pero vaya mala suerte, ¿no? O sea, si aquí no sale helio, chat, 2 cartas de 3. ¿Qué hacemos? Es que es probabilidades, ¿no? Bueno, hemos zafado no sé ni cómo, loco. Felizmente, gracias a ese Nihilego con esa flecha ahí, la pudimos remar. Pero bueno, igual empezamos, ahora que me acuerdo, empezamos campanita sin ningún otro Pokémon. Gracias a su tarjeta roja. Si él no hubiese metido tarjeta roja, ganaba fácil él, loco. Por eso hay que saber usar esas cartas, chat. Si tú estás viendo que el vato metió la campanita y no metió otro básico, encima estás viendo que le pone energía a la campanita porque no tiene otro, ¿para qué tiras tarjeta roja, loco? ¿Para qué? Si sabes que está briqueado. Chat, por cierto, los que no saben qué significa briqueado, es un término de juego de cartas. Significa como que estás congelada la mano, ¿no? No tienes movimientos, no puedes hacer nada, estás jodido. Eso significa briqueado, ¿ok? O sea, que no tienes nada para jugar por culpa de la mala suerte o el mal armado del mazo, etcétera, ¿no? Muchas cosas pueden influir en que te puedas briquear. Estoy notando que me está saliendo puro mazo meme. Realmente, o sea, no me están saliendo los mazos chidos. Pero igual estamos viendo las capacidades del mazo, así que está bien, supongo. Vamos contra Melmetal, perdón. Tenemos aquí un Nihilego, tenemos un Absol, tenemos doble helio. Si no me hubiese salido helio en la partida anterior, quedándome doble helio en la baraja, y hubiésemos empezado esta partida con estos 2 helios, ¿ustedes qué pensarían al respecto? Sería una burla, ¿no? O sea, una burla total, ¿ok? Pero bueno, esto es lo malo de los doble helios, que te puede pasar esto y full briqueada, ¿no? Pero bueno, de momento estamos bien. Va a meter a Mazar. Y al siguiente turno ya estamos pegando, ¿no? Este mazo se beneficia mucho de ser turno 2, ¿ah? Estoy viendo muchísimo, loco. Pero mucho, mucho. Tenemos flecha de veneno, lo cual está súper bien porque se la vamos a poner al Chingling para tocar un poco la polla y hacer un daño residual ahí, ¿no? Recordemos que no puedo utilizar Pokéballs. Ese mazo no lleva pues caramelo raro, pero Pokéball no puedo utilizar. Ahí está Melmetal, que ya puede pegar 70. 80. Y luego pega 150. Y encima no se envenena. Pues me acaba de humillar, ¿no? Bueno, tenemos Guzma. Pero... ¿What? ¿What? ¿Full counter o qué? Bueno, vamos a meter Guzman acá. Vamos a hacer esto. Vamos a meter la campana para quitarnos cartas de la mano. Vamos a meter Guzma. Y pegamos, ¿no? Bueno, perdí la flecha de veneno, lamentablemente. Esto fuera. Ok, si todo sale bien podemos debilitar este Melmetal en este momento. Otro peto. Ya no le mato, ¿no? ¿Esto qué hace? No puede ser tan suertudo, chat, de verdad. No puede ser tan suertudo. Menos 10. No, sí le mato, sí le mato. Pero no puede ser tan suertudo, huevón. What the fuck. No puede ser tan suertudo este tipo. Sí le mato, sí le mato. Dios. Me estoy tilteando una barbaridad, ¿ah? Jugando esto. What the fuck. Fuera de aquí, hijo de la gran puta. Qué asco de suerte que tiene, ¿no? No ha robado ni una carta y le sale todo lo que necesita. Qué asco, weón.
Ok, mete Magerna que tiene 90 de vida, pero vamos obviamente a retirar a Mega Absol. Y solamente va a depender de si roba un Helio de casualidad o qué. Ok. Yo diría que hemos zafado por un pelo, ¿ah? Por un pelo, loco. Bueno, todavía no puede robar Helio al siguiente turno y perdemos, ¿no? A ver qué tienes acá. Sabrina. Ay, ay, ay. Dale un partidario inútil, anda. Un profesor, dale. ¿Te imaginas que es Helio, chat? ¿Te imaginas? Ok, no es nada. Va a retirar y meter ese Melmetal, pero tenemos 37 Helios en la mano. Ya está. GG's, hemos zafado. No sé ni cómo. Me dio miedo esa maldita herramienta de peto de acero, loco. ¿Cómo va a ser inmune al veneno, loco? Bueno, inmune a los estados, ¿no? Bien, chat, ¿qué están opinando del mazo hasta ahora? No estamos aprovechando el máximo potencial del mazo, debo decir. En muchas partidas el veneno no está siendo tan interesante porque pues te tiene que salir la flecha, ¿no? Pero yo qué sé, loco. Véngase para acá, Magerna. Yo sí que tengo Helio, loco, desde el primer turno. GG's. Igual, aunque no tuviera Helio, ¿qué va a hacer el vato ahí con 1 de energía cuando necesita mínimo 3 para pegar, ¿no? Bueno, siguiente partida. Siguiente partida de la muerte. Espero que me toque contra un mazo meta para que me den una revolcada. Porque si estoy sufriendo contra mazos memes, o sea, mazos X, imagínate contra un mazo meta, loco. Vamos a ver. Siguiente partida. Turno 2, que ya es muchísimo mejor. Mazo de agua. Empezamos con Nihilego. Que no es lo mejor tampoco, una vez más. Pero pues, bueno, a nada, loco. No es para nada lo mejor. Hubiese preferido Mega Absol o Chingling. Pero bueno. Es contra Suicune. Ok. Lo bueno que tenemos Copiona para el siguiente turno, quizás. Igual si robo Mega Absol lo puedo cargar y luego con Copiona intentar buscar velocidad X, ¿no? Doble Helio. Lo típico, ¿no? Llevas doble Helio en el mazo y te salen al principio de la partida. Bueno, tenemos la campana que no nos va a servir para nada. Estamos muy jodidos, ¿ah? De hecho... Nada, vamos a darle así, ya está. Creo que era mejor intentar buscar a Absol con Copiona, pero bueno. Aquí va a evolucionar a Greninja, ¿no? Terrible, loco. Vamos a ver cuántas cartas se va a quitar de la mano. Si no evoluciona en este turno, estamos bien porque le vamos a cancelar el caramelo raro, ¿no? Dime que no tienes. Capa, ok. No tiene, creo, ¿no? Ok. Bueno, de momento bastante mediocre mi mano. Horrible mano, asquerosa. Vamos a meter Copiona para ver si encontramos a Absol. Aquí tiene que salir, ¿no? O sea, what the fuck, de verdad. Puede salir otro Chingling, otro Nihilego o doble Absol que tengo en la baraja, ¿no? Bueno, vamos a retirar aquí. Increíble, chat. Increíble, weón. Vamos a poner esto por si nos pega y vamos a bloquear el caramelo raro, ¿no? Increíble que no me saliera Absol. Tenemos otra oportunidad con el profesor, pero bueno, si no quiere salir, pues ya está, ¿no? Aquí nos va a debilitar este Chingling, se envenena, lo bueno. Pero ya no puedo pegar con Nihilego. Tengo que robar a Absol y sacrificar un Nihilego quizás. Ya no tenemos más tarjetas rojas, así que de hecho que va a evolucionar ahora. Otro Chingling. Esto me sirve, ¿ah? Si me sale Absol, no sale. Ok, hemos perdido. Hemos perdido la partida, ¿no? Hemos perdido. Hemos perdido, chat.
Si me hubiese salido Absol era buenísimo porque podía pokear con Chingling evitando la evolución y luego meter a Mega Absol cargado, ¿no? Pero bueno, no salió. Somos primer turno y ahora obviamente que sí tenemos no uno, sino dos Absols para compensar que no me salió en toda la partida anterior. Perfecto. Y vamos contra Mega Blaziken. Este juego es una burla, loco, de verdad. Este juego de verdad que se burla de ti en tu cara. Se burla de ti en tu puta cara este juego. Bueno, felizmente tenemos la velocidad esta para meter a Chingling y no dejar que evolucione nunca ese Torchic, ¿no? El Chingling este de las pelotas le jode bastante a Blaziken porque no le deja evolucionar. Y si él mete con Bosken lo podemos debilitar con Mega Absol, ¿ok? Entonces tampoco me fastidia demasiado. Sobre todo si llegamos a conseguir la flecha de veneno, ¿no? Ok, robo de cartas. Otro Torchic. Retira para pegar. Bueno, tenemos para curar, no hay problema. No hay problema. Vamos a curar, cargamos a Mega Absol. Guzma. Me encantaría una flecha de veneno, pero creo que ya no va a salir, ¿no? Esa es otra cosa que tiene este mazo que no me gusta, que si no te sale la flecha de veneno al principio de la partida, pues no vas a aprovechar la estrategia del mazo, ¿no? Que es envenenar con Nihilego y tal, ¿no? Es el pedo. Ok. ¿Qué hacemos? Pego con Mega Absol. Pero ¿y si ya tiene Mega Blaziken para evolucionar? Me papea. Algo me dice que ya tiene Mega Blaziken. Podría intentar hacer tiempo para... Lo voy a hacer. Voy a intentar hacer tiempo, chat. Para la tarjeta roja. Voy a intentar hacer tiempo para la tarjeta roja. Y listo. La tarjeta roja aquí sería brutal, weón. Creo que ganaríamos, 100%. Puto Helio. Putísimo Helio, loco. ¿Y ahora? Es que si meto Mega Absol acá, bueno, será jugar con los dos Mega Absol, ¿no? Creo que es lo único que puedo hacer. No tenemos ni tarjeta roja, ni la flecha de veneno, que es muy importante. Ah, pues no tiene ni vergas. Pura Pokéball tiene. Vamos a quitar a Lilia para que no pueda curar a ese Blaziken. Interesante. O sea que el Chingling hizo su trabajo porque no le dejó sacar esas cartas de la baraja hasta ahora recién, ¿no? Vamos a ver, si lo roba aquí, pues... Ni modo, ¿no? Si no, tiene que retirar. Parece que no lo robó, ¿eh? Sí tiene caramelo raro en la mano. Ok, doble Pokéball. No lleva nada que no sea Magby, no te lo puedo creer. Troleada histórica, ¿no? Vamos a ver qué hace. Ah, que lleva un... Ah, lleva un Entei y dos Magby, ¿no? No, un Entei, dos Torchic y un Magby. Siento que Magby no es nada necesario para Blaziken. No entiendo cuál es la lógica. Sabemos que no tiene mejora de fuego, así que da igual. Venus. Bueno, eso me ayuda más de lo que crees. Ok, perfecto. Tenemos Helio otra vez, así que yo diría... Loco, ¿qué coño está pasando con los Helios, chat? Me fucking persiguen los Helios, bro. Increíble. Vamos a ver, su mano... Tiene Mega Blaziken, tal... No, tiene Blaziken normal, pero creo que hemos ganado. Ya con Helio ganamos.
Otra partida que si bien le hemos ganado, no hemos utilizado para nada la mecánica del veneno. No ha salido la flecha, Nihilego no ha hecho nada. Chingling por otro lado sí que ha hecho bastante. Le ha prohibido las Pokéball durante todos estos turnos. Así que está súper bien. Y creo que se ha ido, ¿no? Bueno, ahí ha regresado. Haga lo que haga, igual ya gané. Así que me da igual si evoluciona o no. Porque pues tenemos no uno, sino 2 Helios. Que está insistiéndome desde el principio de la partida. Ok. Bueno, el Blaziken de Temu, ¿no? Que tiene buena vida en realidad. Pero claro, no es igual al otro. Bien, GG's. Vámonos a la siguiente partida a ver. Vayan contándome en los comentarios qué opinan de este mazo. Les estoy poniendo las partidas tal cual y luego haremos la conclusión, ¿no? Luego haremos la conclusión. Ok, cuarta partida en 15 minutos. De verdad llevamos 4. Bueno, creo que se han acabado rápido. Por fin tenemos un inicio que no es horrible. Tenemos 3 cosas claves. Turno 1, que sí es un coñazo. Pero al menos empezamos con Chingling y no con Mega Absol, ¿ok? Eso está buenísimo. Y tenemos la flecha de veneno que también es importante. Nihilego, ok. De hecho, para que no me pegue, le voy a poner la flecha al señor Campana Tocapelotas. Y vamos a estar prohibiendo ese caramelo raro, ¿no? Vamos a estar prohibiendo ese caramelo raro. Bien. Si me pega se quedaría 20. No, se quedaría 30. Luego le pego y le mato, ¿no? LOL. Este inicio está bastante bien. Claro, nos la lía con Sabrina. Ok. Bueno, gastó una Sabrina. Tenemos velocidad X. No está mal, no está mal. Ok. Listo. ¿Te imaginas que ahorita me mete Helio? Y que no, sí o sí el Nihilego. Hacemos esto. Igual buena Sabrina. Si yo no hubiese tenido velocidad X, me la lía parda. Porque hubiese tenido que gastar la energía en Nihilego, ¿no? Ok, ya el siguiente turno podemos pegar con Mega Absol. Y debo decir que esa es la estrategia de este mazo. O sea, acosar con Chingling. Si es posible ponerle la flecha de veneno con otro Nihilego para que reciba mucho daño mientras cargas a Mega Absol, ¿no? Esa es la estrategia que estamos buscando. Ahora, debo decir que si mete Ampharos me va a aniquilar la banca. Tenemos Helio, ¿ah? Tenemos Helio. Así que no hay problema. Bueno, yo creo que esto ya es GG's, ¿no? Esto ya es GG's. No le vamos a dejar que metan Ampharos en el campo. Otra flecha de veneno. Sin robar cartas, chat, me ha salido perfecto todo, ¿no? ¿What? Esta partida ha sido perfecta. Ahí está, bueno. GG's, la campanita demostrando que es muy buen Pokébebé esta vaina. Buen comienzo otra vez. Porque aquí tiene que salir Mega Absol. Ahora, si no sale Mega Absol de acá, es una mierda de comienzo. Bueno, ya salió. Buen comienzo. Muy buen comienzo. Vamos a meter aquí Nihilegos por doquier. Nihilego por aquí, Nihilego por allá. Campanita por aquí. Y Pokébola para sacar cartas. Que por cierto, chat, no se alegren de mi Pokébola dorada. Porque todavía no me sale la segunda. Y ustedes dirán en este momento, pero muy exigente eres, ¿no? ¿Cómo quieres que te salga la segunda corona? Que no sé qué. Y les quiero decir que ya llevo gastado en el sobre de Festival Brillante aproximadamente más o menos 4000 puntos. Chat, una por noob, fue totalmente mi culpa. De que cuando salió este sobre, pues yo me canjeé un rojo full art, 1250 ahí. Y pues perdí esos puntos, ¿no? Y he llegado a 2500 para canjear estos puntos. Y ahorita tengo 100 y pico, casi 200. Y no me sale una corona ni Charizard negro. En todo ese gastado, me parece a mí que es exagerado, ¿eh? Pero eso es lo que yo creo. Igual estoy
siendo muy exigente. Porque ¿cuántos son 4000 sobres? Digo, 4000 puntos. A ver, calculadora. Cada sobre te da 5 puntos. 4000 entre 5. 800 sobres y que no te salga una corona. A mí me parece bastante loco. Ni siquiera Charizard negro, que no me interesa esa carta. Pero tampoco la tengo. Entonces sí, no estoy nada feliz con esa Pokébola. Estoy que me lleva el Demon, la verdad. The Demon. Esta que me lleva, loco. Bien, hemos ganado fácil gracias a Chingling otra vez. Y el inicio exagerado que hemos tenido ahí fue una locura. Es lo que queremos con este mazo, ¿no? Empezar así. Pero ya ven que en otras partidas, pues no siempre va a pasar esto, ¿no? Hemos tenido suerte, pero esto no siempre va a ser lo ideal. Entonces, ya más o menos se están dando cuenta de por dónde va a ir mi conclusión, ¿no? Turno 2, perfecto. Mazo de tipo planta, what the fuck. ¿Cómo que mazo de tipo planta? Ya no sé si empezar. Voy a empezar con Mega Absol y me la pela. Voy a empezar con Mega Absol y me la absoluto pega, chat. Pela, que digo. Sé que me iba a meter. Bueno, no esperaba que fuera un Buzzwole. Pero sé que me iba a pegar. Lo asumo. Pero podemos descartar a Samina con Mega Absol. Me parece mejor que meter a Nihilego, la verdad. Capa de hojas, ok. Sería bueno que me salga la flecha de veneno. O Guzma. Velocidad X. Bueno, lo podemos utilizar como tanque a ese Mega Absol, ¿no? Vamos a hacer esto. Uy, mejor vamos a meter a la campana, ¿no? Me la debilita, pero luego yo le mato. Sí, me parece correcto. Me parece correcto. Se puede curar con Erika por 10 de vida y así no le mato con Mega Absol, ¿ah? Vamos a ver qué tal nos va contra Mateo. Mateo / 3M. Efectivamente se cura para que no pueda debilitar a Kartana, pero parece que no tiene nada en la mano, así que va a ser cuestión de tiempo para que Mega Absol pueda papear. Además de que me puede salir Guzma o flecha para que no me pueda pegar, ¿no? Así que estamos bien. Como llevamos una Mega, no nos importa perder un punto. Da totalmente igual. Chingling es totalmente desechable. Y bueno, hemos ganado, ¿no? Loco, la velocidad de estas partidas. Quiero ver su mano, espero que no se rinda. No te rindas, loco. Quería ver su mano para ver si tenía Pokéballs, chat. Porque me ha pasado que no se rinden y gano así. Y luego pego con Absol y veo que tenía doble Pokéball en la mano. Es muy posible que eso haya pasado acá. No me dejó ver su mano, loco. Solo porque el estúpido Guzma, 3 horas para quitar la herramienta, loco. Una animación de 87 horas. Pero bueno. Última partida, chat. Última partida. Para hacer la conclusión de este mazo nuevo que aparentemente es tiene el trono, ¿no? Del mayor win ratio en torneos actualmente. Por lo menos hoy. Mañana, quién sabe. Pero hoy... Debo decir también que los mazos nuevos que andan saliendo así, en pocos días digamos como que se ajustan, ¿no? Se acomodan a su realidad. Mazo de acero, empezamos turno 1 con Mega Absol, lo cual es una cagada. Me da miedo que sea algo con la herramienta esta de acero que no te puedes envenenar. Nos anularía totalmente el mazo, ¿ah? Es Solgaleo. Solgaleo con Sylveon, pero qué ganas de joder, ¿no? ¿Quién juega eso a estas alturas, chat? O sea, no digo que no sea bueno ni nada. Sino porque me parece muy aburrido. Tantas cartas nuevas que hay, ¿vas a jugar eso, loco? Me parece muy WTF, la verdad. No voy a usar Copiona porque tiene evidentemente pues muy pocas cartas en la mano, ¿no? Nos ponemos la flecha, mete otro Cosmo. No me está dejando mucho margen para yo... copiar. Bien. Chat, que ponga este Cosmo me hace entender que no tiene nada en la mano. O sea, probablemente tenga Sylveon y no la quiere usar hasta... Voy a usar Copiona ya, la verdad. Porque esta mano es una mierda y si evoluciona ahorita Solgaleo me va a reventar, loco.
Entonces si me sale Chingling acá estaría guapo. Ahí está. Bien. Doble Helio. Ay, coño, con Helio, bro. Bueno, pegamos aquí. No le dejamos evolucionar de momento, cosa que está bien. Aunque sí puede evolucionar a Sylveon. Efectivamente, ya sabía que tenía Sylveon en la mano, por eso no lo quiso poner. Y aquí va a sacar a Solgaleo, ¿no? Aunque puede que lo saque y no lo pueda evolucionar por culpa de Peto de Acero. No se puede envenenar ahora. Casualmente, ¿no? Eso era lo que me temía. Pero esa baraja lleva esa herramienta. La verdad es que no. Pero por alguna razón, pues... él sí la lleva justo contra mí en este momento, ¿no? De verdad, quien juega Solgaleo en partidas de ahorita actuales, loco. Qué fucking aburrido, loco. Bueno, no la vamos a dejar evolucionar de momento porque no tengo nada más. Mientras vamos cargando la banca, ¿no? A ver si nos sale... A ver si nos sale... ¿Cómo se llama? Guzma. Sería muy claro. ¿Qué pasó, guarda? ¿No sería una pesadilla? Bueno, vamos a ver qué hace. Lo tenemos aquí secuestrado hasta que... Si es necesario, chat, voy a secuestrarlo con el Chingling hasta que evolucione a Cosmoena. Te lo juro. Lo voy a secuestrar. Bueno, parece que ese era el Cosmoen. Ahora sí que lo va a tener. Porque sería raro, pero adivina qué. Llegué yo, el rey del party. Ups. I did it again. Bueno, aún así puede tener Solgaleo y pollas, ¿no? Pero me da... Igual no nos quita los jajas, ¿no? Fuera de aquí tú y vamos a ver qué tiene en la mano. ¡No me jodas! Es en serio, bro. Bueno, no importa porque vamos a cambiar de... Ya no tiene cómo quitarse el veneno. Vamos a cambiar de Mega Absol y ponemos el otro. Pero demasiado lechudo, ¿no? Demasiado, loco. Demasiado leche. Se envenena, se quita 10. ¿Te imaginas que ahora roba la otra herramienta? Tarjeta roja, ok. Me da pela. Eso lo acaba de robar, así que no tiene otro peto. Tenemos otra flecha, bien. Se viene el Sorgareo. Lo único que puede pasar es que top de que Helio, que debe llevar. Eso sí sería un problema. Envenenamos. El veneno solo quita 20, pero es lo que hay. Y... total... Turno decisivo, ¿no, chat? Sé que en su mano hay un Solgaleo. Así que todo va a depender de lo que robe en este momento, loco. Ah, bueno, no, era un caramelo raro, cierto. Por favor, loco, no me vayas a trolear el video después de todo este suceso. Te lo pido, bro. No me lo... No, chat. No me lo puedo creer esto, ¿eh? No me lo puedo creer, bro. ¿Cuáles son las posibilidades, chat, de que suceda eso? Tenía 9 cartas en la mano. Le metí tarjeta roja. Y roba caramelo raro y Solgaleo. Perfecto. Me pega. Le pego. Solamente tiene un turno. Roba una carta. Y roba Helio. Y roba Helio. Wow. Bueno. Ya se alargó mucho el video por esta partida. Así que vámonos a la conclusión del mazo, chat. Chat, conclusión del mazo. Definitivamente este porcentaje de victorias que tiene este mazo actualmente en torneos está bastante inflado. De hecho, les voy a mostrar en pantalla cómo le ha ido en los torneos en general. O sea, la mayoría de participaciones ha sido que si 5-3, 4-4, cosas así. Eventualmente este mazo va a bajar
porcentaje de victorias. Bastante, diría que al nivel de Gudra. Ahora, ¿cuáles son los problemas? ¿Qué es lo bueno de este mazo, no? Lo bueno de este mazo es que la campana es muy buena. Te puede fastidiar muchísimo como le hemos hecho a Solgaleo. O en otras partidas que sí las hemos ganado. O sea, el de Solgaleo ha tenido extrema suerte. O yo he tenido extrema mala suerte, no sé. Pero de hecho que la campana te puede dar partidas haciendo que no puedan buscar Pokéballs ni evolucionar con Caramelo Raro mientras cargas a Mega Absol, ¿no? Eso es un punto positivo. Nihilego realmente no siento que aporte demasiado a la baraja. Igual que a la flecha de veneno. Sí necesita, a menos que te salga todo perfecto. Estilo Changeling turno 2 con Absol y doble Nihilego o 1. Y ya metes mucha presión si te sale la flecha de veneno. Porque si te pegan a la campanita pues le vas a envenenar y va a ser peor, ¿no? Entonces en esa situación sí, pero si se dieron cuenta en las partidas, muy raras veces nos sirvió realmente llevar la flecha con Nihilego y tal, ¿no? La mayoría de las veces la ganó solamente Chingling y Mega Absol por su habilidad y porque se carga rápido. Entonces sí, que puedes ganar partidas en un turno, puedes ganar partidas relativamente rápido. Ahora, lo malo, sale un testamento, ¿no? Mega Absol turno 1 es terrible. Sé que llevamos velocidad X, pero si no te sale es una carta de 20. Te lo van a estar papeando. Y Mega Absol es una mega. Si te sale, si ya te lo le pegan, ya te pueden meter Helio, te le pueden liar, ¿no? Entonces, efectivamente es horrible si no te sale velocidad X Mega Absol turno 1. Nihilego, en general en el mazo, como he mencionado anteriormente, no siento que aporte demasiado. Muchas veces no lo vas a usar casi nada. En ningún sentido, ni siquiera la flecha de veneno ayuda demasiado. Como para que sea una buena idea traer estas 4 cartas al mazo, realmente. Y otra cosa es que eres demasiado flecha dependiente. Si no te sale la flecha venenosa en los primeros turnos, cagaste. Es muy importante que te salga pronto, por lo que ya es otra condición más que le va sumando al mazo. En el tema de Mega Helio, entiendo el sentido de por qué lo llevan, porque pues para debilitar una Mega lo tienes que traer varias veces o para asegurar siempre tener Helio, ¿no? Pero no sé si se dieron cuenta, pero en la mayoría de las partidas doble Helio se me quedaba desde el primer turno hasta el final, haciendo que muchísimas veces Helio ni siquiera lo use o utilice solo uno, pudiendo meter ahí otra cosita, ¿no? Pero no sé. Guzma tampoco siento que me haya servido demasiado. Muchas veces en alguna partida donde quería usarlo, tenía que usar otro partidario, ya sea chica del centro Pokémon o copiona o profesor, para robar lo que sí me sirva. Entonces nunca encontraba la forma de utilizar a Guzma de forma adecuada y siento que sobra en el mazo. Muy pocas veces me ayudó realmente. Hablo de las partidas que hemos jugado y también de las partidas que he probado por mi cuenta, ¿no? En resumen, siento que es un mazo bastante mediocre. Solamente lo vas a ver por hype, por popularidad, porque la gente entra en Limitless y al igual que yo, también me meto a chismear, busco mazos, pongo win ratio y te encuentras esto y tú dices, está interesante, ¿no? Pero la verdad es que yo le daría por lo menos una C. En mazo sí que te puede dar partidas porque Mega Absol es una carta bastante buena y la campana Tocapelotas también es una carta bastante buena, pero realmente Nihilego y flecha de veneno como que tiene que salirte todo perfecto para que funcione, y estoy seguro que puedes llevar otras cartas en el mazo en lugar de estas 4 y vas a tener los mismos resultados, porque la mayoría de veces que ganas gracias a la campana o gracias a Mega Absol y su descarte, no necesariamente por el veneno. Así que yo le daría una C a este mazo. No lo recomiendo, a menos que te guste y quieras divertirte un rato. Igual recordemos que no tenemos rankeds, da igual, puedes probarlo y si te gusta pues juégalo. Ahora, lo que sí me quedo con este mazo que me ha dado buenas ideas es la campana con Mega Absol. Me parece buena combinación. Ahora, habría que meter en estos 4 espacios, bueno 5 con el doble Helio, se puede armar otro mazo. Eso ha sido todo por hoy. Coméntame qué opinas tú de este mazo, qué opinas de las partidas, más allá de la suerte asquerosa que he tenido en la última partida. Si ya lo habías visto, si lo vas a jugar, si te llama la atención, si piensas que lo he jugado mal, si piensas que he sido muy injusto en la calificación, y también si piensas que debería de seguir haciendo este tipo de videos buscando los mejores mazos con mayor porcentaje de win rate y probarlos y traerles una decisión, ¿no? Quizás esto pueda funcionar más cuando hayan rankeds, pero ahorita igual me divierte hacerlo. Así que bueno, mucho texto. Ya me voy. Chao.